Orar por nuestro descubrimiento, de Thomas Merton. Existe un punto donde puedo encontrar a Dios en un contacto real y experiencial con su realidad infinita. Este es el lugar de Dios, su santuario, el punto donde mi ser contingente depende de su amor. Dentro de mí mismo es una cima metafórica de existencia en la que mi Creador mantiene a mi ser con vida. Dios me pronuncia como una palabra que contiene una parte de su pensamiento. Una palabra nunca será capaz de abarcar la voz que la pronuncia. Pero si soy conforme al concepto que Dios expresa en mí, si soy conforme al pensamiento que Él quiso que yo encarnara, me llenaré de su realidad. Lo encontraré por todas partes en mí y yo no me encontraré en ninguna. Estaré perdido en Él, es decir, me encontraré a mí mismo. Seré salvado. Es una lástima que la hermosa metáfora cristiana de la salvación esté tan gastada y por tanto sea tan subestimada. Se ha convertido en un insípido sinónimo de piedad y ni siquiera sirve como concepto realmente ético. La salvación es algo que está mucho más allá de las convenciones éticas. La palabra connota un profundo respeto por la realidad metafísica fundamental del ser humano. Refleja la infinita solicitud divina por el hombre, el amor y el cuidado de Dios por lo más íntimo del ser humano. El amor de Dios a todo cuanto es suyo en el hombre, su Hijo. Lo que la misericordia divina salva no es sólo la naturaleza humana, sino sobre todo a la persona humana. Lo que constituye el objeto de la salvación es aquello que es único, irreemplazable, incomunicable, eso que soy solo yo. Este verdadero yo interior debe ser sacado como una joya del fondo del mar, rescatado de la confusión, de la indeterminación, de la inmersión en lo común, lo indescriptible, lo trivial, lo sórdido, lo evanescente. Debemos ser salvados de la inmersión en el mar de mentiras y pasiones llamado el mundo. Y debemos ser salvados, sobre todo, de ese abismo de confusión y absurdo que es nuestro yo mundano. La persona debe ser rescatada del individuo. El libre Hijo de Dios debe ser salvado del conformista esclavo de la fantasía, las pasiones y las convenciones. El yo interior, creado y misterioso, debe ser liberado del ego pródigo, hedonista y destructor que solo trata de cubrirse con máscaras. Perderse es ser abandonado a la arbitrariedad y las pretensiones del ego contingente, el yo humo que debe desaparecer inevitablemente. Salvarse es retornar a la realidad propia, inviolada y eterna, y vivir en Dios. ¿Quién de nosotros es capaz de entrar en sí mismo y encontrar al Dios que lo pronuncia? Encontrar a Dios significa mucho más que el mero abandono de todas las cosas que no son Dios y vaciarse de imágenes y deseos. Quien consigue vaciar la mente de todo pensamiento y todo deseo puede ciertamente retirarse al centro de sí mismo y concentrar todo cuanto hay dentro de él en el punto imaginario donde la propia vida brota de Dios, pero no encontrará realmente a Dios. Ningún ejercicio natural puede poner a la persona en contacto vital con Dios. Si Dios no se expresa en nosotros, si no pronuncia su nombre en el centro de nuestra alma, no lo conoceremos, como lo conoce la piedra al suelo sobre el que descansa en su inercia. Nuestro descubrimiento de Dios es, en cierto modo, ser descubiertos por Él. No podemos ir a buscar a Dios en el cielo, porque nos resulta imposible saber dónde está o qué es el cielo. Él baja del cielo y nos encuentra. Nos ve desde el fondo de su infinita realidad, que está en todas partes, y su mirada nos da un nuevo ser y una nueva mente en la que también nosotros lo descubrimos.
Conocemos a Dios tan solo en la medida en que somos conocidos por Él, y nuestra contemplación de Él es una participación en su contemplación de sí mismo. Nos hacemos contemplativos cuando Dios se descubre a sí mismo en nosotros. En ese momento se abre el punto de nuestro contacto con Él. Atravesamos el centro de nuestra nada y entramos en la realidad infinita, donde despertamos como nuestro verdadero yo. Es verdad que Dios se conoce a sí mismo en todas las cosas que existen. Él las ve, y ellas existen porque Él las ve. Son buenas porque Él las ama. Su amor en ellas es su intrínseca bondad. Su valor es el valor que Él ve en ellas. Todas las cosas reflejan a Dios en la medida en que Él las ve y las ama. Mas, aunque Dios está presente en todas las cosas por su conocimiento, su amor, su poder y su solicitud por ellas, Él no es necesariamente percibido y conocido por ellas. Solo es conocido y amado por aquellos a quienes ha dado libremente parte en su conocimiento y amor de sí mismo. A fin de conocer y amar a Dios tal como es preciso que Él habite en nosotros de una manera nueva, no solo en su poder creador, sino en su misericordia, no solo en su grandeza, sino en su pequeñez, por la que se vacía de sí y desciende a nosotros para vaciarse en nuestra vaciedad, a fin de llenarnos de su plenitud. Dios tiende un puente para salvar las infinitas distancias entre Él y los espíritus creados para amarlo, por las misiones sobrenaturales de su vida. El Padre que habita en lo profundo de todas las cosas y en lo hondo de mí mismo me comunica su palabra y su espíritu. Al recibirlos, soy atraído a su vida y conozco a Dios en su amor, siendo uno con Él en su Hijo. El descubrimiento de mi identidad empieza y se perfecciona en estas misiones, porque es en ellas donde Dios, que lleva en sí el secreto de mi identidad, empieza a vivir en mí no solo como mi Creador, sino como mi otro y verdadero yo. Vivo iam non ego vivit vero in me Christus. Vivo pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Estas misiones empiezan en el bautismo, pero no adquieren ningún sentido práctico en la vida de nuestro espíritu hasta que somos capaces de realizar actos de amor conscientes. A partir de entonces, la especial presencia de Dios en nosotros corresponde a nuestras decisiones libres. A partir de entonces, nuestra vida se convierte en una serie de elecciones entre la ficción de nuestro falso yo, al que nutrimos con las ilusiones de la pasión y el apetito egoísta, y nuestro consentimiento amoroso a la misericordia puramente gratuita de Dios. Cuando consiento a la voluntad y la misericordia de Dios, tal como vienen a mí en los acontecimientos de la vida, apelando a mi yo interior y despertando mi fe, abro una brecha en las apariencias externas y superficiales que constituyen mi visión rutinaria del mundo y de mí mismo, y me encuentro en presencia de la majestad escondida. Puede parecerme que esta majestad y presencia es algo objetivo, fuera de mí. De hecho, los primeros santos y profetas vieron esta divina presencia en forma de luz, de ángel, de ser humano, de fuego abrasador o de gloria resplandeciente sostenida por querubines. Solo de esta manera podía su mente hacer justicia a la suprema realidad de lo que experimentaban. No obstante, es una majestad que no vemos con nuestros ojos y que está por entero dentro de nosotros mismos. Es la misión de la palabra y el espíritu, del Padre en la profundidad de nuestro ser. Es una majestad que se nos comunica, que se comparte con nosotros, de modo que todo nuestro ser se llena con el don de la gloria y responde con adoración. Esta es la misericordia de Dios, que se nos revela por las secretas misiones en las que Él se entrega a nosotros y despierta nuestra identidad como hijos y herederos de su reino. Este es el reino de Dios dentro de nosotros,
el reino cuya venida pedimos cada vez que decimos el Padre Nuestro. En la revelación de su misericordia y majestad, accedemos a una oscura intuición de nuestro secreto personal, nuestra verdadera identidad. Nuestro yo interior despierta con un destello momentáneo en el instante de reconocimiento en que decimos sí a las divinas personas que habitan en nosotros. Solo somos realmente nosotros mismos cuando consentimos por completo en recibir la gloria de Dios en nosotros. Nuestro verdadero yo es, por tanto, el yo que recibe libre y gozosamente las misiones que son el supremo don de Dios a sus hijos. Cualquier otro yo es solo una ilusión. Mientras estoy en la tierra, mi mente y mi voluntad permanecen más o menos impermeables a las misiones de la palabra de Dios y de su Espíritu. No recibo su luz fácilmente. Aunque mi naturaleza sea buena en sí, todos los movimientos de mi apetito natural tienden de una manera u otra a mantener viva en mí la ilusión que se opone a la realidad de Dios que vive dentro de mí. Aunque mis actos naturales sean buenos, tienden, cuando son solo naturales, a concentrar mis facultades en el ser humano que no soy ni puedo ser, el falso yo en mí, la persona que Dios no conoce. Ello se debe a que nací en el egoísmo. He nacido egocéntrico, y esto es el pecado original. Incluso cuando trato de agradar a Dios, tiendo a satisfacer mi propia ambición, que es su enemigo. Puede haber imperfección incluso en el amor ardiente de gran perfección, incluso en el deseo de virtud, de santidad. Hasta el deseo de contemplación puede ser impuro cuando olvidamos que la verdadera contemplación significa la completa destrucción de todo egoísmo, la pobreza y la limpieza de corazón más absolutas. Aunque Dios vive en el alma de los seres humanos que no tienen conciencia de Él, ¿cómo puedo decir que lo he encontrado y que me he encontrado en Él si nunca lo he conocido ni he pensado en Él, si nunca tengo interés en Él, lo busco ni deseo su presencia en mi alma? Qué bien hay en dirigir a Dios unas oraciones formales y después concentrar toda la mente y la voluntad en las cosas creadas, deseando únicamente fines que están muy por debajo de Él. Aun cuando mi alma pueda estar justificada, si mi mente no pertenece a Dios, tampoco yo le pertenezco. Si mi amor no se eleva hasta Él, sino que se dispersa en su creación, es porque he reducido su vida en mí al nivel de una formalidad, impidiéndole que ejerza sobre mí una influencia realmente vital. Justifica mi alma, oh Dios, pero llena también mi voluntad con el fuego de tus fuentes. Brilla en mi mente, aunque tu resplandor eclipse mi experiencia, pero ocupa mi corazón con tu inmensa vida. Que mis ojos no vean en este mundo más que tu gloria, que mis manos no toquen nada que no sea para tu servicio, que mi lengua no pruebe más pan que aquel que dé fuerza para alabar tu gran misericordia. Cantando tus himnos, escucharé tu voz y oiré todas las armonías que has creado. La lana de las ovejas y el algodón del campo me darán calor suficiente para que pueda vivir en tu servicio. El resto se lo daré a tus pobres. Haz que use todas las cosas por una sola razón: encontrar mi alegría dándote gloria. Por tanto, presérvame por encima de todo del pecado. Guárdame de la muerte del pecado mortal que pone el infierno en mi alma. Líbrame del delito de la lujuria que ciega y envenena mi corazón. Guárdame de los pecados que consumen la carne del hombre con fuego irresistible hasta que lo devoran. Presérvame del amor al dinero, fuente del odio, de la avaricia y de la ambición que sofocan mi vida. Presérvame del amor al dinero, fuente del odio, de la avaricia y de la ambición que sofocan mi vida. Guárdame de las obras muertas de la vanidad y de la labor ingrata que destruye a los artistas que trabajan por orgullo, dinero y fama, y ahoga a los santos bajo la avalancha de su celo importuno.
restaña en mí la fétida herida de la codicia y de los apetitos que agotan mi naturaleza desangrándola. Aniquila la serpiente de la envidia que envenena el amor y mata toda alegría. Desata mis manos y libra mi corazón de la desidia. Libérame de la pereza que se disfraza de actividad cuando no se me pide ser activo y de la cobardía que hace lo que no se pide para evitar el sacrificio. Pero dame la fuerza que te sirve en silencio y en paz. Dame la humildad, pues solo en ella se encuentra el descanso. Y líbrame del orgullo, que es la más pesada de las cargas. Toma posesión de mi corazón y de mi alma entera con la sencillez del amor. Ocupa toda mi vida con el único pensamiento y el único deseo del amor, para que no ame por causa del mérito, ni de la perfección, ni de la virtud, ni de la santidad, sino solo por ti. Pues solo hay una cosa que puede satisfacer el amor y recompensarlo: tú mismo. Esto es, por tanto, lo que significa buscar a Dios perfectamente, alejarme de la ilusión y el placer, de las ansiedades y los deseos mundanos, de las obras que Dios no quiere, de una gloria que es únicamente ostentación humana. Mantener mi mente libre de confusión, a fin de que mi libertad pueda estar siempre a disposición de su voluntad. Guardar silencio en mi corazón y escuchar la voz de Dios. Cultivar una libertad intelectual de las imágenes de las cosas creadas, a fin de recibir el secreto contacto de Dios en un amor oscuro. Amar a todos los seres humanos como a mí mismo. Descansar en humildad y encontrar la paz, retirándome del conflicto y la competición con otras personas. Apartarme de la controversia y desechar las pesadas cargas del juicio, la censura y la crítica, y arrojar todo el peso de las opiniones que no estoy obligado a llevar. Tener una voluntad siempre dispuesta a recogerse en sí misma y sacar todas las potencias del alma de su centro más profundo para reposar en silenciosa espera de la venida de Dios, sereno, en una concentración tranquila y sin esfuerzo en el punto de mi dependencia de Él. Reunir todo cuanto soy y tener todo cuanto posiblemente puedo sufrir. Hacer o ser. Y abandonarlo todo a Dios en la conformidad de un amor perfecto, de una fe ciega y de una confianza absoluta en Dios, para hacer su voluntad. Y después esperar en paz, en el vacío y olvido de todas las cosas. Es bueno esperar en silencio la salvación de Dios.